Muy buenas, mi nombre es Fran y ayudamos a asesores financieros a hacer crecer su negocio diseñando diferentes sistemas de captación holísticos y generación de oportunidades con clientes de alto patrimonio. En el vídeo de hoy quiero hablar de algo que he podido comprobar después de revisar cientos de llamadas de ventas y que tiene un impacto directo sobre los resultados de cualquier asesor financiero. Y hablo de los errores más frecuentes y más comunes que se cometen en una llamada y que hacen que esa llamada no termine de cerrarse. Y quiero dejarlo claro desde el principio, la mayoría de los asesores que no cierran en llamada no fallan por falta de conocimiento ni porque su servicio no sea bueno, fallan por cómo se hace esa llamada, porque hay que entender que una llamada de ventas no es la que haces con un referido. Ahí sí puedes tener tasas del 80 o el 90% de cierre. Me refiero a llamadas de ventas reales, las que tienes con alguien que no tiene un vínculo alguno contigo. Y si empiezas a cerrar estos clientes, será cuando tu negocio escale de verdad, porque llegarás a muchísimas más personas que confíen en ti. Dicho esto, debajo de este vídeo te voy a dejar una carpeta de recursos gratuitos, con herramientas y material pensado específicamente para asesores financieros que quieren escalar su negocio. Este material ya lo estamos usando literalmente a día de hoy y nos están permitiendo agendar 10, 20, 25 llamadas cada mes con clientes con más de 50.000, 100.000 euros, etc. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Ahora sí vamos con el contenido. Antes de entrar en cada error, hay que entender que una llamada de ventas no es una conversación informal, no es una presentación de servicios y tampoco es una sesión de preguntas y respuestas donde el asesor explica todo lo que hace y espera que el cliente decida. Una llamada de ventas tiene un proceso, tiene fases, tiene una dirección clara y tiene un objetivo concreto, que es que la persona del otro lado tome una decisión al final de esa llamada. No mañana, no la semana que viene, sino al final de esa llamada. Y siempre, y como le digo absolutamente a todos nuestros clientes, de una llamada de ventas hay que salir con un sí, con un no o con otra llamada agendada. Y para que eso ocurra de forma consistente, la llamada tiene que estar estructurada. Tiene que seguir un proceso que se repite en cada conversación y que lleva siempre al mismo sitio. Porque una llamada sin estructura es simplemente una conversación. Y una conversación puede ir bien o puede ir mal, dependiendo de cómo fluya. Pero un proceso estructurado lleva siempre a donde tiene que llegar. Con eso claro, vamos a los errores concretos. El primer error de todos es no tener una estructura de ventas clara. Este es el error de base del que derivan todos los demás, y es uno de los que más me encuentro. Muchos asesores entran en una llamada con la intención de explicar lo bien que lo hacen, de transmitir confianza, de responder las preguntas que vayan surgiendo, y todo eso está bien, pero sin una estructura clara, sin tener muy definido qué va a ocurrir en cada fase de esa llamada, y lo que acaba pasando es que la conversación no tiene un rumbo claro. El cliente pregunta cosas, el asesor responde, se habla de esto y de lo otro, y al final de la llamada nadie ha tomado ninguna decisión. La diferencia entre un asesor que cierra de forma consistente y uno que no suele estar en lo que sabe ni en lo bueno que es su servicio. Está en que el primero tiene un proceso muy claro para cada llamada y lo sigue. Sabe exactamente en qué fase está en cada momento. Sabe qué tiene que conseguir en cada fase y sabe cuándo es el momento de pasar a la siguiente. Sin esa estructura, la llamada depende de que el cliente esté muy motivado, de que las cosas fluyan bien ese día o de factores que el asesor no controla. Pero con estructura el resultado es mucho más predecible. Una buena estructura de ventas siempre empieza con una buena presentación y de manera clara y que sea directa, seguida de una fase de descubrimiento o una fase de sondeo, que viene siendo lo mismo, en la que analizamos la situación de la persona a fondo. ¿Qué miedos y preocupaciones tiene? ¿Qué objetivos tiene esa persona? Después de la etapa de sondeo o de descubrimiento, tiene que ir la parte del pitch de ventas, que básicamente tienes que utilizar la información que la persona te ha dado en esa fase de descubrimiento o de sondeo para utilizarla a tu favor. Si la persona te ha dicho que está preocupada por la herencia de sus hijos, centra tu pitch en cómo puedes solucionar ese problema. Si la persona está buscando cómo generar ingresos pasivos, centra tu pitch en cómo puedes conseguir ese objetivo para la persona. La siguiente fase en este proceso o en esta estructura es la resolución de objeciones hacia esa persona, que realmente si has hecho una buena fase de descubrimiento prácticamente no debería aparecer ninguna objeción. En el caso de que aparezcan estas objeciones, lógicamente tienes que resolverlas y haré un vídeo hablando de cómo resolver las principales objeciones. Y por último tenemos lo que es la fase de cierre. Todas tus llamadas tienen que tener esta estructura sí o sí. Esto te ayudará muchísimo a aumentar tu tasa de cierre. El segundo error, aunque tenga que ver con la estructura, es necesario profundizar en él porque es clave. Quizás puede ser el más costoso de todos y el que más cierres hace perder, porque si esta fase falla, todo lo que viene después va a ser mucho más difícil. Y hablo de la fase de descubrimiento, que es la primera parte de la llamada y su objetivo es muy concreto, que la persona te dé la información que necesitas para poder hablar de lo que realmente le importa, sus miedos, sus objetivos, su situación actual, qué le preocupa, qué quiere conseguir, qué le ha llevado a estar en esa llamada contigo. Enfoca todas tus preguntas en eso. Cuando tienes esa información, tienes todo lo que necesitas para construir el resto de la llamada sobre lo que realmente le importa a esa persona. Cuando no la tienes, lo que haces es improvisar prácticamente. Hablas de cosas genéricas, de rentabilidades, de productos, de lo que tú crees que puede interesarle, que este es otro error que podría decir. No supongas nada, asegúrate de ello.
No todas las personas piensan igual y suponer algo te puede costar esa venta. Hay algo importante que entender sobre esta fase. Las preguntas que haces en el descubrimiento no son solo para obtener información, son también para que la persona tome conciencia de su propia situación. Cuando alguien verbaliza sus miedos, cuando dice en voz alta lo que le preocupa y lo que quiere conseguir, eso tiene un efecto muy concreto. Esa persona se conecta emocionalmente con el problema que tiene y con la necesidad de resolverlo, y eso la pone en un estado mental mucho más receptivo para lo que viene después. Por eso el descubrimiento no puede ser superficial, no puede ser una o dos preguntas rápidas antes de ponerse a presentar, tiene que ser una fase real, con tiempo suficiente, con preguntas que vayan a fondo y con la disposición de escuchar de verdad lo que la persona te está diciendo, porque lo que la persona te dice en el descubrimiento es exactamente lo que tienes que usar en el cierre. Si en el descubrimiento te dice que su mayor miedo es no saber si está tomando las decisiones correctas con su patrimonio, en el cierre tienes que conectar directamente con ese miedo. Si te dice que su objetivo es, por ejemplo, tener tranquilidad financiera, en el cierre tienes que hablar de esa tranquilidad financiera que puedes ofrecerle. La llamada tiene que ser una conversación coherente donde todo esté conectado entre sí, y esa conexión empieza en el descubrimiento. Otro de los errores que más veo es hablar mucho y escuchar poco. Este error es muy típico y se hace casi sin darse cuenta. Una llamada de ventas no es una presentación, no es un monólogo donde el asesor explica todo lo que hace durante 45 minutos y después espera que el cliente decida. Es una conversación, y en una conversación la información más valiosa la tiene la persona que está al otro lado, no el asesor. Un asesor que habla el 70 u 80% del tiempo y deja hablar al cliente el 20% está cometiendo un error muy concreto. Está usando el tiempo de la llamada para decir cosas que él ya sabe, en lugar de usarlo para descubrir lo que necesita saber para cerrar a esa persona. Porque cuanto más habla el asesor, menos información tiene sobre lo que realmente le importa al cliente. Y sin esa información, el discurso del asesor es genérico. Habla de cosas que pueden interesar a cualquier persona, pero que no conectan con lo que específicamente tiene en la cabeza esa persona al otro lado de la llamada. La regla general es que en la fase de descubrimiento el cliente tiene que hablar mucho más de lo que hace el asesor. El asesor hace preguntas, escucha de verdad y toma nota mental de todo lo que la persona le está diciendo, porque esa información es el material con el que va a construir el resto de la llamada. En definitiva, escucha a la persona que tienes enfrente y adapta tu pitch sobre todo lo que te ha dicho. No tiene sentido que le hables de algo que esa persona no te ha dicho o te ha mostrado como dolor. Y también algo importante, haz buenas preguntas. Una vez tienes esa información que has sacado de la fase de descubrimiento, otro de los errores que más veo, y es uno también de los que más se ignora, es centrarse en hablar de productos, rentabilidades, estrategias de inversión y números en sí. Y aquí está la desconexión. La persona te ha podido decir que su mayor preocupación es proteger lo que ha construido, que quiere tranquilidad, que quiere saber que alguien de confianza está cuidando su patrimonio. Y el asesor le responde hablando de un producto financiero y de una rentabilidad esperada del X%. Eso no conecta, lógicamente, porque el asesor está respondiendo a una pregunta que la persona no le ha hecho directamente. Todo el pitch, toda la parte en la que el asesor explica lo que hace y cómo ayudar, tiene que estar construida sobre lo que la persona te ha dicho en el descubrimiento. Y tienes que meterte eso en la cabeza. Si esa persona te ha dicho que quiere tranquilidad financiera, háblale de cómo eso es exactamente lo que consiguen las personas con las que trabajas. Si te ha dicho que no sabe si está aprovechando bien su patrimonio, háblale de cómo le vas a dar claridad sobre eso. El producto es el vehículo. Lo que compra la persona no es el producto, compra la solución a su problema. Compra la tranquilidad, la seguridad, la sensación de tener a alguien de su lado que entiende lo que hay en juego para ella. Y si no hablas de eso, si te quedas en el producto y en los números, estás vendiendo algo que la persona no está buscando comprar. La gran mayoría de asesores hacen eso y es un fallo grandísimo. Cuando la persona siente que puedes resolver de manera clara sus problemas, todo cambia. Otro error que también me encuentro mucho es no hacer el cierre. Y me refiero a no tirar el cierre como tal a la persona. Este puede ser el error que más duele, porque ocurre después de haber hecho todo lo demás de manera correcta. El asesor ha tenido una buena fase de descubrimiento, ha construido un pitch sólido sobre lo que le importa al cliente, le ha transmitido esa confianza y entonces la llamada llega a su fin con un te mando más información y me dices, o piénsatelo y hablamos. Pero eso no es cerrar, y ese piénsatelo en la mayoría de los casos es el principio del fin, porque la persona cuelga el teléfono, se mete en su día a día y la llamada va perdiendo peso en su cabeza hasta que en algún momento la decisión de avanzar se enfría completamente. El cierre tiene que ocurrir en la misma llamada y tiene una estructura muy concreta. Una vez que has presentado todo, pregunta si ha quedado todo claro o si tiene alguna pregunta más. Si tiene preguntas, lógicamente las resuelves. Cuando confirma que lo tiene todo claro, no esperas, vas directamente a los siguientes pasos. Y esta pregunta es clave. ¿Sientes que esto que te he dicho te puede ayudar? Si te dice que sí, le dices por qué. De esa manera, esa persona sola se va a empezar a justificar por qué debería confiar en ti. Si te dice que no, entramos en la resolución de objeciones y los siguientes pasos se presentan como algo natural, no como una presión. Algo así como, perfecto, entonces los siguientes pasos para poner en marcha todo lo que hemos visto serían los siguientes. Te paso el enlace de pago para formalizar el inicio, realizas ese pago, te envío todos los contratos y documentos necesarios y arrancamos con toda la estrategia. A mí me gusta mucho y siempre recomiendo hacer la doble alternativa.
pagas con crédito o débito y ya pones el balón en su tejado. Lo que ocurre cuando presentas dos opciones o dos posibilidades es que la mente de la persona pasa de preguntarse ¿hago esto o no? A preguntarse ¿cómo lo hago? Y ese cambio, aunque parece pequeño, tiene un impacto real en cómo responde la persona en ese momento. No es manipulación, es dar facilidades. Es asumir de forma natural que la persona ha tomado la decisión de avanzar contigo, que es lo que corresponde después de una llamada en la que todo ha quedado claro, y simplemente preguntarle cómo prefiere hacerlo. No tengas miedo a tirar ese cierre. Ve sin rodeos, sin esperar a que la persona lo pida, sin dejar que la llamada termine en el aire. Presentas los siguientes pasos como algo lógico y natural que ocurre después de que la persona ha confirmado que lo tiene todo claro. Si no, nadie lo hará. El sexto error, y que va relacionado un poco con todo lo anterior, es no gestionar bien las objeciones. Este es el error que hace perder cierres que estaban prácticamente ganados, porque las objeciones no son un rechazo, son una señal de interés. Una persona que no tiene ningún interés no objeta, simplemente dice que no y se va. Cuando alguien empieza a poner objeciones, está diciendo que hay algo que todavía no tiene claro, que hay alguna duda o algún miedo que no ha quedado resuelto. Y eso es información útil, no un obstáculo. El error más frecuente cuando aparece una objeción es o bien rendirse, asumir que la persona no va a cerrar y dejar que la llamada termine sin haber intentado resolverla, o bien empujar de forma torpe. Repetir los mismos argumentos con más énfasis como si el problema fuera que la persona no ha escuchado bien. Las dos respuestas son erróneas. Lo que funciona es algo distinto. Cuando aparece una objeción, lo primero es entenderla de verdad. Preguntar para tener claro exactamente qué es lo que esa persona tiene en la cabeza. Porque muchas veces la objeción real no es la que se dice. Me lo tengo que pensar. Casi nunca significa que la persona necesita tiempo para pensar. Significa que hay algo que no ha quedado claro o algo que le genera incertidumbre y que todavía no ha dicho. Cuando entiendes la objeción real, puedes resolverla de forma específica y conectarla con lo que la persona te dijo en el descubrimiento. Recordarle los miedos que tiene y cómo lo que estás ofreciendo resuelve exactamente esos miedos y volver a llevar a la conversación hacia el cierre de forma natural. Una objeción bien gestionada no solo no interrumpe el cierre, en muchos casos lo refuerza, porque la persona siente que sus dudas han sido escuchadas y resueltas, y eso genera más confianza que si no hubiera habido ninguna objeción. Hay que entender que la mayoría de objeciones son cortinas de humo, y las verdaderas son solo 4. No confían en ti, no confían en ellos, no confían en el servicio o no confían en el resultado. El objetivo es llegar a una de esas objeciones reales y resolverla. Como decía, haré un vídeo hablando de cómo resolver las objeciones más frecuentes. Al final, una llamada de ventas que cierra de forma consistente no depende de tener un buen día ni de que el cliente llegue muy motivado. Depende de tener un proceso claro, de seguirlo en cada llamada y de no cometer los errores que hacen que una conversación que iba bien termine sin que nadie haya tomado una decisión. El descubrimiento que saca la información real de la persona, el pitch construido sobre esa información en lugar de sobre el producto, el cierre que ocurre en la llamada con los siguientes pasos presentados de forma natural y la gestión de objeciones que no se rinde antes de esa primera dificultad, sino que la convierte en una oportunidad para reforzar la confianza. Cada uno de estos elementos por separado mejora los resultados. Todos juntos, funcionando de forma coordinada en cada llamada, cambian completamente la tasa de cierre de un asesor financiero. Como te comentaba al principio del vídeo, si quieres empezar a implementar todo lo que hemos visto hoy y mucho más, tienes la carpeta de recursos gratuitos justo debajo, con plantillas, herramientas y material diseñado específicamente para asesores financieros. Haz clic en el enlace de la descripción para poder acceder. Y si quieres ver cómo puedes avanzar mucho más rápido en el crecimiento de tu negocio de asesoría, igual que ya han hecho asesores con los que trabajamos, te voy a dejar otro enlace para que puedas agendar una llamada totalmente gratuita conmigo o con alguien de mi equipo. En esa llamada analizaremos tu negocio en profundidad, veremos dónde puedes estar fallando y te diremos qué haríamos nosotros para poder escalar ese negocio. Te dejo también el enlace justo debajo de este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete